Vamos a subir el libro de Hebreos, capítulo 13. Necesitamos que alguien me acerque de Biblias a la visita. ¿Alguien me acerque de Biblias a la visita? ¿Que alguien le dé una Biblia a la visita? ¿No tiene por ahí Biblias? ¿De acá? Hebreos capítulo 13. Ya lo leyó, ya vio lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, 8. Ok, vamos a dar lectura a todos puntos. De hecho, es una frase que muchos ya la tenemos memorizada, ¿verdad? Hebreos 13, 8. Todos juntos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Esperen tantito nomás para que lo tengamos todos, por favor. Muy importante leer la iglesia de juntos la palabra. Ok, listo. En el nombre de Jesús, todos juntos a una sola voz. Jesucristo es el mismo ayer. Como que no lo creen. A ver otra vez, pero con fe, con creyendo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Otra vez, con fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. A ver, vamos a orar. Bendito Dios, nos acercamos nuevamente delante de tu presencia, Señor Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para pedirte, Padre, que tu palabra llegue a tiempo a nuestras vidas, Señor. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados. Y solamente el poder de tu palabra, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Señor, puede hacer, bendito Padre, los cambios que necesitamos. Te pido, Dios mío, por aquel corazón que viene, Señor, atribulado, para que pueda encontrarse, Señor, contigo y ser, bendito Dios, aliviado a sus cargas. Aquel que está enfermo, Señor, pueda recibir sanidad en esta hora, Señor. Aquel que está oprimido, Padre eterno, sea liberado en esta hora por el poder de tu presencia. Te pido en esta hora, Espíritu de Dios, uses mi vida, Padre, para hacer bendición a tu iglesia, Señor, y que pueda ser glorificado tu nombre con esta palabra. Te pido, Espíritu Santo, que te muevas con poder en la vida de los que estamos aquí reunidos, y que, Señor mi Dios, se mueva, Padre eterno, milagros y prodigios en tu iglesia. Necesitamos en este tiempo, Padre, un avivamiento, Señor, por medio de milagros y prodigios, Señor, y por eso rogamos en esta hora, Padre, que tu presencia se mueva con libertad en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome su lugar, hermano. Igualmente siempre me ponen a mí orarle para la ofrenda, ustedes. Por eso les toca dirigir. Está bien, me gusta más, no hay problema, pero a veces estoy pensando otra cosa, me da la cantidad. Estoy preparando otra cosa para la Santa Cena. Amén, así que, y si no, le dicen a Cristina, ya le dije ahorita, todos los domingos va a tocar a Cristina orando para de lucha. Bueno, hermanos, quiero hablarles algo de parte de nuestro Dios. Espero que esta palabra cumpla el propósito por el cual usted llegó hoy a la iglesia. Y quiero hablarle acerca del Dios de todos los tiempos, el único Dios que existe. No hay dos, no hay tres, no hay mil, no hay ninguno que se compare a Él, porque Él es único. Todos los demás son dioses creados por los hombres. Él es el Dios creador de todas las cosas. A su nombre. Aleluya. El Dios de todos los tiempos. Y quiero empezar diciéndole, mi hermano, que si no fuese sido porque la palabra de Dios está en nuestras manos, porque realmente, como dijo ayer un predicador, la Biblia no es otra cosa más que la misma palabra de Dios. Si alguien por ahí la tiene como un libro de cuentos para descansar el alma, si alguien por ahí lo tiene como un amuleto para echar fuera al diablo de su casa, quiero decirle que la Biblia es muchísimo más que estas cosas que estoy diciendo y otras creencias que tienen los hombres. Realmente el libro que usted tiene en sus manos es palabra de Dios inspirada por el mismo Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, ahí está la voz de Dios plasmada.
Y es la Biblia que nos habla del Dios de todos los tiempos. Los hombres en este mundo se han dedicado a querer entender los tiempos y han inventado teorías sobre cómo se crearon las cosas. La gran explosión en el universo, la cual fueron elementos que chocaron entre ellos y empezó a formarse, ¿verdad? Todos los planetas, y en este planeta se empezó a formar la vida. Y bueno, es una teoría que quedó inconclusa porque llegan a un punto donde no pueden explicar. Por ejemplo, ¿quién creó esos elementos? ¿De dónde salieron los elementos que hicieron la explosión? Y ahí es donde la situación se sale del entendimiento. Pero es la Biblia la que habla verdaderamente cómo iniciaron las cosas. Capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 1, el primer versículo de la Biblia, desde que usted la abre, le habla exactamente quién fue el creador de todas las cosas. Dice la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. He aquí el origen de todas las cosas. Dios. A su nombre. ¡Gloria! El Dios de todos los cielos. Hasta el libro de Malaquías, 39 libros del Antiguo Testamento, hasta el libro de Malaquías, él pone en el capítulo 3, versículo 17, dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. La palabra de Dios nos enseña en todos los 39 libros el mover del Dios que creó todas las cosas, el que inició todas las cosas. Nos habla de diferentes personajes, diferentes hechos, diferentes momentos, pero cada uno de esos personajes están impregnados, están cubiertos de la presencia de nuestro Dios, porque si no hubiese sido por Dios, el mar rojo no se hubiera abierto, la presencia de Dios no hubiera bajado al arca del pacto, los hombres no hubieran logrado conquistar naciones, porque Dios estaba con ellos. Por eso la Biblia nos enseña que Dios da la victoria a los hombres. Y si tienen que hacer cosas impresionantes como detener el mover del mundo, detener el tiempo, detener el día, para que su pueblo ganara una batalla, Dios lo logró y lo hizo. Así que podemos ver en la Biblia al Dios creador de todas las cosas, que siempre ha estado con su pueblo. El problema de este tiempo, y decimos enfáticamente los predicadores que el problema de este tiempo, que parece ser que la gente hoy no cree que Dios sigue siendo lo que Él quiere hacer con la humanidad. Mire, hermano, siempre vamos a mencionar el COVID como un parteaguas en la vida de muchos cristianos. Muchas personas dejaron de ser cristianos, muchos pastores dejaron de ser pastores, evangelistas dejaron los ministerios, iglesias se cerraron, y los cristianos se enfriaron, se les enfrió el corazón, cambiaron de parecer, por ver tanta mortandad, por ver tanto dolor de las personas. El corazón de los cristianos, el corazón de los que deben de creer, se desvió, y hoy en este tiempo no están sucediendo milagros porque la gente no cree en los milagros. Lee la Biblia y cree lo que dice la Biblia, pero no cree que Dios puede hacer lo que dice Él en la Biblia. A su nombre. A ese trabalenco, ¿verdad? Creemos lo que dice la Biblia, pero no creemos que Dios haga hoy lo que dice en la Biblia. Los mismos milagros del Antiguo Testamento, todavía Dios lo puede hacer. A su nombre. Estoy diciendo que parece que en este tiempo no creen, nomás uno dijo amén. ¿Sí me explico? Pero bueno, vamos a seguir porque algo Dios quiere hablar. Quiero decirle verdaderamente que para Dios hacer milagros a favor de nosotros es algo común. Para Dios es común hacer milagros. Él no se esfuerza como nos esforzamos nosotros. Él simplemente dice la palabra y las cosas suceden. Esto es lo que usted ve en la Biblia. Esto es lo que usted lee en la palabra de Dios. Para Dios hacer milagros a favor de nosotros, a favor de un hombre, de una mujer, es algo común, porque Él es el Dios todopoderoso. Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera, como Él quiera. La Biblia dice que para lo que los hombres es imposible, para Dios todo le es posible. Y miren que es necesario tener fe para mover la mano de Dios. Hay gente que tiene que ver los milagros para creer, y hay gente que cree para ver los milagros. Simple y sencillamente porque la Biblia lo dice. Hay quien cree porque lo leyó en la Biblia, dice: Dios puede hacer ese milagro porque la
Biblia lo dice. Y hay personas que dicen, bueno, la Biblia lo dice, si yo veo, entonces voy a creer. Esto no funciona así. Se funciona como dice Hebreos, la fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta promesa es exclusivamente para la iglesia. Para la iglesia. Para usted y para mí, si creemos fielmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos llenos de su presencia y nuestra fe mueve las manos de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 9 y 10 nos habla de cosas maravillosas que Dios ha revelado exclusivamente a su iglesia. Cosas que ojo no vio y oído no oyó, son las que Dios ha revelado a su iglesia. ¿Y cuáles son esas cosas que ojo no vio y oído no oyó? Bueno, la Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Y desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla maravillas acerca del poder de Dios. No cabe lugar a dudas para la iglesia de Jesucristo. Esto es lo que define a la iglesia de Jesús, su fe. Su fe en la palabra, su fe en los milagros, su fe en que Dios tiene el poder para hacer las cosas imposibles, posibles. No creemos de otra manera más que así, por eso nos llaman locos. Por eso dicen que locos están los cristianos, porque creen ciegamente en el poder de Dios, en la presencia de Dios. Hay personas que han llegado a la iglesia, aquí con nosotros, y ven cómo nos gozamos de repente aquí en la iglesia, y se quedan expectantes, viendo, bueno, ¿por qué lloran? ¿Por qué tiemblan? ¿Por qué aplauden? No ven al que le estamos aplaudiendo, no disciernen al que nuestra alma está discerniendo. Necesitan tener conexión con Dios para que puedan gozarse en la presencia de nuestro Dios. Es su nombre. La Biblia en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, registra 36 milagros que el Señor Jesucristo hizo estando con nosotros. Empezando desde convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, hasta su impresionante resurrección de entre los muertos. 36 milagros. Y diríamos, bueno, son muy poquitos milagros, Juan. Dice que si se escribieran todos los milagros, todas las cosas que Jesucristo hizo, no cabrían en todos los libros escritos de su tiempo, no cabrían en todos los libros, diciendo que Jesucristo hizo mucho más de lo que hemos escrito nosotros. Pero esos 36 milagros nos ayudan a nosotros a entender cómo es que Dios obra en la vida de los hombres. Hacer agua en vino es impresionante, claro que sí, pero hizo muchísimas otras cosas más Jesús para darnos a nosotros la evidencia de que Él es el Dios de Génesis capítulo 1, versículo 1. El Dios que hizo los cielos y la tierra. A su nombre. Gloria. Jesucristo en su ministerio terrenal sanó a una mujer con hemorragias por 12 años. Sanó ciegos de maneras impresionantes. A uno hizo lodo en el suelo, escupió saliva de su boca, hizo lodo en el suelo y luego se lo embarró en los ojos. El ciego fue y se lavó y fue que así recuperó la vista. Hubo otros a los cuales el Señor les tocó nada más, a otros les dio la palabra y eran sanos. También el Señor liberó endemoniados. Los demonios no soportan la presencia de Dios. Los demonios no soportan la presencia del Espíritu Santo, solitos se manifiestan. En el tiempo que el Señor Jesucristo anduvo entre nosotros, dice la Biblia que andaba cruzando aquel mar hacia la región de los Gadarenos y vino a su encuentro, dice un hombre que le clamaba y le decía que no lo echara fuera de aquel hombre, y los hizo que salieran hacia unos cuervos o a unos cerdos y se despeñaron y se murieron. La Biblia nos enseña que también desendemonió a muchos que estaban siendo oprimidos por el enemigo. La Biblia también nos enseña que el Señor Jesucristo con unos cuantos panes y unos peces le pudo dar alimento a miles de personas con unos cuantos panes y con unos cuantos peces, y todavía sobraron 12 canastas para que los hombres vieran que Dios es el Dios de bendición, de multiplicación. A su nombre. Gloria. También la Biblia nos enseña que en una ocasión, cuando fueron a pedirle al Señor el tributo, ¿verdad?, del pago por estar en la ciudad, le dijo a Pedro: ve, avienta por el suelo al agua, y el pez que saques, ábrele la boca, ábrele los hocico, ábrele, y ahí va a estar una moneda para que pagues tú por ti
dormí. La Biblia dice que así fue Pedro, fue, aventó al suelo, sacó el pez, tiró dentro del hocico del animalito y ahí estaba una moneda que alcanzaba para pagar el tributo por Jesús y por Pedro. A su nombre. Dígame usted que se encuentra monedas adentro del pescado. Si no fuese Dios, ¿verdad? Haciéndose milagros. Ahora que voy a la presa, a veces sale una presa de luz. La Biblia dice que un día maldijo una higuera y delante de la mirada de sus discípulos la higuera se secó con el poder de su palabra y esto quedó como testimonio de una profecía acerca del pueblo hebreo, del pueblo israelí. También dice la Biblia que el Señor sanó sordos fueron sanados por el poder del Señor Jesús. Provocó 2 pescas milagrosas. Cuando se encontró con los discípulos, recuerda usted que estaba a la orilla del mar y dijo: avienten las redes a su derecha. Las aventaron y salieron muchos peces. Y al final, cuando el Señor Jesucristo resucitó y los discípulos se habían ido a pescar otra vez, le vuelve a decir lo mismo: avienten las redes a su derecha. Y uno de aquellos dijo: es el Señor, Pedro, es el Señor. Y Pedro se avienta al agua y llega a la orilla, ya el Señor tenía un pescado y tenía pan allí para compartir con ellos. 2 pescas milagrosas, lo cual le dice la Biblia, las redes no podían soportar tanto pez que vino a esas redes. La Biblia habla que también Dios sana suegras. ¿Cuánto dicen amén? Dios sana suegras, el Señor sana unas suegras. Así que Dios tiene el poder para sanar suegras. Amén. Por cierto, aquí está mi suegra, no puedo decir mucho. Aquí está mi suegra, el otro día le estaba recordando: suegra, ¿se acuerda que usted me evangelizó? Fue la primera persona que se atrevió a evangelizar un malandro de la penitenciaría del Estado aquí en Tijuana, pueblito de la Mesa, y todos los días me traía fruto. Cada vez que llegaba a su carraca, que era un cuartito, un departamentito dentro, siempre me decía: siéntate ahí, solamente Jesús te puede salvar, solamente te puede ayudar, solamente puede cambiar tu corazón. Y cuando me convertí, esas palabras que ella me dijo, fue la que 2 años, 3 años después que ella me evangelizó, la obra fue hecha en mí por causa de que nunca bajó la guardia. Cada vez que me miraba, me soltaba una palabra. Pero ya me la cobré y le quité la hija mayor que fuera mi esposa. Para que vean, ¿verdad? Que el cobro, ¿verdad? Por andar evangelizando un malandro. El Señor Jesucristo amaba a suegra de Pedro. También la Biblia nos enseña que el Señor Jesús sanó leprosos. Los leprosos eran personas despreciables con las personas sanas. Tenían que caminar por fuera de los caminos reales. Eran desechados a otras comunidades donde había otros leprosos como ellos. Pero hubo un leproso, que ese me ha impresionado toda la vida, que a este se le ocurrió ir ante Jesús y doblar sus rodillas, inclinarse ante el Señor para decirle, para clamarle, para provocarle, a que el Señor tuviera misericordia por él. Y dice la Biblia que el Señor lo hizo, dijo: quiero ser limpio, lo tocó y se volvió limpiecito el hombre. Eso siempre me ha impresionado, porque yo siempre dije: yo soy ese leproso. El día que llegué a Jesús tuvo misericordia de mí y me hizo libre de todas mis culpas. Así es, Jesús siempre hace cosas maravillosas con aquellos que le claman. A su nombre. Una ocasión dice la Biblia que vino un centurión para pedirle al Señor que dijera una palabra y su siervo sanaría. También el Señor Jesús, por su palabra, sanó al siervo de este centurión. En la misma hora, dice la Biblia, que Jesús estaba dando la palabra, el centurión entendió que esa misma hora su siervo estaba sanado. También la Biblia enseña que el Señor Jesucristo resucitó gente, personas muertas. La Biblia nos relata de una mujer que llevaba a enterrar a su hijo, su único hijo, y tuvo un encuentro con Jesús sobre el camino. Se encontraron sobre el camino. El Señor hizo bajar el féretro, tocó al joven y el joven fue sanado, y dice la Biblia, y fue entregado vivo a su madre. Luego la hija de Jairo, que estaba enferma, y para cuando el Señor llegó a la casa ya había muerto, y el Señor le dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y en ese mismo instante se levantó. Milagros impresionantes, igual de impresionantes como la de su amigo Lázaro, 4 días muerto. Señor, no es necesario que vayamos, le dijo la hermana de Lázaro, porque ya hiede, que duele mal, son 4 días, o vamos. Y de la misma entrada de la tumba le grita a Lázaro, le dice: Lázaro, sal fuera. A uno lo tocó, a otra le habló, estando ahí presente,
pero había una roca, una piedra, había algo que obstruía la salida de aquel lugar. Y al hablarle el Señor Jesucristo a su grande amigo Lázaro, donde quiera que haya estado su alma, su cuerpo reaccionó a la voz del Señor Jesús, recobró la vida y fue entregado a sus hermanas sano y vivo. Así que el Señor Jesucristo es Dios de vida, Dios de vivos, de muertos, a su nombre, hasta que se despertaron. Cuando iba a ser arrestado, la Biblia dice que el siervo del sumo sacerdote, Malco se llamaba el siervo, Pedro agarra la espada que traía y le arrancó una oreja. Dice la Biblia que en ese mismo instante el Señor Jesús le devolvió su oreja sana a ese mal. Dice la Biblia también que el Señor Jesús sanó a un hidrópico. Hidrópico es retención de líquidos en alguna parte del cuerpo, hidrópico. Dice la Biblia que el Señor profetizó la negación de Pedro. Antes de que Pedro lo negara, el Señor Jesucristo le estaba diciendo: Pedro, en verdad te digo, hoy mismo antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y así sucedió. Dice la Biblia que también Jesús sanó a una mujer encorvada. También la Biblia dice que Jesús sanó a paralíticos. La Biblia dice que Jesús caminó sobre el agua. Y luego la Biblia dice que Jesucristo resucitó de los muertos. Amén. Estas no son historias bonitas de la Biblia para convencer los corazones de los hombres. Esto no está escrito en la Biblia para convencer a nadie a hacerse cristiano. Esto no está ahí para utilizarlo nosotros como método de convencimiento para que las personas se arrepientan y vengan a la iglesia. No, esto verdaderamente está puesto en la Biblia para que todo aquel que quiera enterarse quién es su Dios, el poder que su Dios tiene, lo pueda leer en esa Biblia, lo pueda leer en ese libro, su corazón sea convencido, tome una decisión que puede cambiar el futuro de su vida en esta tierra, pero sobre todo pueda tener una comunión con ese Dios que lo ha amado desde el vientre de su madre hasta el día de hoy y ha prometido amarlo por todos los siglos de los siglos, porque te quiere llevar con él. Por ese motivo quiere que vayamos con él, porque quiere amarnos todavía después de nuestra muerte, y aunque todos los tiempos se acaben, nosotros estaremos con él por siempre y para siempre. A su nombre, denle un aplauso a Dios. Enfatizar esto, hablando del poder de Dios haciendo milagros, porque se le está olvidando, de cierta manera se está olvidando en el pueblo cristiano el poder de nuestro Dios. Cristianos que están sufriendo y no deberían de sufrir lo que les está pasando. Y digo no deberían de sufrir porque el cristiano común tiene que estar expectante a ver qué va a hacer Dios cada día con su vida, tiene que orar todos los días, tiene que buscar la presencia de Dios todos los días. Es necesario que el enemigo se mueva. Bueno, el enemigo se va a mover porque es el trabajo que él tiene. Siempre va a tirar dardos, siempre va a buscar hacernos caer. Sobre todo va a buscarnos en nuestras debilidades. Es de esperarse que en algún momento no vamos a estar al 100% bien, ¿verdad? Buscando a nuestro Dios. Pero la Biblia nos enseña y nos dice que tenemos libertad de venir al Dios de misericordia para clamar misericordia, para que Él oportunamente venga a extender su mano sobre nuestras vidas. El problema es que muchos no nos damos cuenta que Dios nos ama de tal manera que aún en nuestras pruebas y en nuestras luchas, de todas maneras Dios ha manifestado su presencia en nosotros. A veces sentimos que no podemos con nuestros problemas, que no podemos con la situación. Y cuando menos piensas te das cuenta que Dios está obrando en medio del desespero, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad. No todas las cosas que nos pasan son para hacernos caer. A veces las cosas que Dios permite en nuestras vidas es para que aprendamos a depender absoluta y totalmente de Él. Que hayas perdido todo lo que tenías, estando Dios en medio de todo ello, no quiere decir que eso sea para que vivas pobremente en esta tierra. Tampoco quiere decir que Dios va a multiplicar millones y millones. No, de repente Dios quiere que tú dependas absolutamente de su bendición para tu vida. A su nombre. Las enfermedades, muchas veces, cuando son puestas en la mano de nuestro Dios, a pesar de los diagnósticos, recuerde usted que los doctores hablan lo que la ciencia dice, nosotros hablamos sobre el poder de Dios,
que sobrepasa cualquier diagnóstico de la ciencia, cuando es la voluntad de nuestro Dios. Dios todavía sigue haciendo milagros como en la Biblia. Dios todavía sigue sanando lepra, Dios todavía sigue sanando cáncer, Dios todavía sigue sanando sida, Dios todavía tiene el poder para echar fuera demonios. No ha menguado su poder y no podrá menguar por toda la eternidad, porque el poder es Él, porque Él es el poder. A su nombre. Gloria. Él lo prende aplauso al Rey, hermano. Es el Dios que está aquí en medio de nosotros. Y aunque su carne se revele a esa verdad de que Dios habita en medio de su pueblo, eso ya es problema de la carne, no es problema de la fe, es problema de la carne. Cuando nosotros nos reunimos, la Biblia dice enfáticamente que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Así que si usted no trae fe, si usted no trae ganas de venir a la iglesia, pero trae pues el cuerpecito que trae usted cargando, ¿verdad?, con sus propias piernas, su propia fuerza, la trae a la iglesia, al menos véngase con la convicción que Dios se mueve en medio de la alabanza. A veces no venimos con ganas de venir a la iglesia. Yo digo en forma de broma, a veces no me dan ganas de ir a la iglesia, pero me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. Yo también me canso, también quisiera darme un tiempito, todo lo quisiéramos hacer, pero tenemos una obligación con Dios. Y cuando tenemos el conocimiento de que nos vamos a encontrar con Dios en su casa, a pesar de estar enfermos, se supone que el cristiano debería de entender que se va a encontrar con el poder de Dios en su casa. Si estoy enfermo, el mejor lugar para un enfermo cristiano no es en un hospital, bueno, no es yendo al doctor en primera instancia, sino venir a la casa de Dios y decirle: Señor, mi casa no me alcanza mi fe, pero tu palabra dice que en medio de la alabanza te mueves tú. Al menos en medio de la alabanza voy a entregar mis cargas en tus manos. Y el cristiano sabe que se puede encontrar con el poder de Dios haciendo un milagro sobre su necesidad, sobre su enfermedad. Aquí tenemos evidencia, hemos tenido evidencia durante mucho tiempo de los milagros que el Señor hace. Cuando la gente dice no se puede, cuando la situación dice no vas a poder, cuando el enemigo viene en contra de las personas para hacerlas caer en la fe, al momento de venir a la iglesia, de buscar presencia de Dios, hay infinidad de evidencia en medio de nosotros de cristianos que creyeron en el poder de Dios y ahorita están sanos, ahorita están más vivos que antes, ahorita están más expectantes, más abiertos, más alertas a todo el mover de nuestro Dios, porque aprendieron por medio de la necesidad o de depender absolutamente de Dios, que Dios es un Dios real, que Dios verdaderamente cumple lo que dice, que Dios no se queda con nada que usted le pueda otorgar a Él, al menos una pequeña oración, al menos un poco de su tiempo para dedicarlo a buscarlo a Él. Dios siempre recompensa un poco de nuestro esfuerzo haciendo milagros en nuestras vidas. A su nombre. Que lo den aplauso, Rey, hermano. Libro de Lucas capítulo 1 versículo 37 dice: porque nada hay imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para Él. Para nosotros puede ser imposible porque somos carne, porque vemos la situación. Pero cuando nos dedicamos a creerle al Dios de la Biblia, todas las cosas imposibles se vuelven posibles. El corazón endurecido de una persona, cuando usted confía en Dios y la pone en sus manos, ese corazón duro se vuelve en un corazón de carne. La persona vuelve a sentir sentimientos que antes no tenía. Nomás no se desespere. Para Dios hacer un milagro no es difícil, no es tardado. Él lo puede hacer ahorita mismo con el solo poder de su palabra, como Jesús lo demostró con el siervo del centurión. Con solamente decir la palabra, las cosas pasan. Para Él no es tardado hacer un milagro, pero a veces el Señor tiene que arreglar muchas cosas alrededor de nosotros para que entendamos el milagro, cambiarle el corazón a su viejo. Para Dios no es imposible, pero el viejo tiene que entender cómo se mueve Dios para que cuando venga el milagro no solamente lo vea usted, sino lo aprecie ese que tiene el corazón endurecido. Nada más siga orando y sígale creyendo a Dios que en el momento más preciso, cuando más se necesite, ese hombre o esa mujer va a caer a los pies de Jesús rendido absolutamente, y ya usted va a dejar de batallar con ese tremendo sacramento. A su nombre. Lo que para nosotros es imposible, para Él todo es posible.
lo que pudiera ser para nuestro sufrimiento, que tengamos que sufrir en algún momento, como una enfermedad, como la pérdida de un ser querido, como, no sé, problemas legales, cuales se nos salen de las manos. Aquel cristiano, aquel hijo de Dios que cree en el poder de su Dios, solamente tiene que doblar su rodilla, tan sencillo como creerle a Dios doblando rodillas y decirle a Dios: el problema es mío, pero tu palabra dice que tú ves por mi problema. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, voy a descansar en tu presencia, que sea lo que tú quieras. Por ahí dicen, cuando me dicen: si Dios quiere, pastor, mañana nos vemos si Dios quiere, pastor, mañana lo hacemos si Dios quiere, pastor, mañana si Dios quiere, o si Dios quiere. Le digo: hermano, que Dios siempre quiere. Si va a querer, te véngase, Dios siempre quiere. Usted hágalo, Dios quiere. Pastor, voy a abrir un negocito si Dios quiere. Hermano, Dios quiere, hágalo. A ver usted que Dios quiere. Hermano, quiero hacer cambios, hacer algo. Hermano, hágalo, Dios quiere. No se preocupe, Dios siempre quiere. Mientras que las cosas sean para su gloria y usted lo ponga en sus manos, Dios siempre va a querer. Pero a veces somos nosotros los que no creemos que Dios quiere. A su nombre. Para Él no es imposible prosperarle sus negocios, pero a veces tenemos que pasar por el escrutinio de Dios, los ojos de Dios, el poder de Dios, para que las cosas sucedan conforme a lo que Dios espera de nosotros. Somos nosotros el objetivo del cambio para la voluntad de nuestro Dios. Es sobre nosotros, sobre lo que Dios va. A su nombre. Es sobre lo que Dios va, sobre su corazón, sobre la transformación de su vida, de su alma. Ese es nuestro Dios. No lo ha dejado solo como a veces pensamos. Creemos que Dios ya no oye nuestras oraciones. Es la mentira más horrible que el diablo puede mandarle a un cristiano, que sus oraciones no son escuchadas. Hermano, nunca le crea al enemigo que usted ya ha fallado tanto a Dios que sus oraciones no son escuchadas. De hecho, mientras más atacados seamos y de repente caigamos en los ataques del enemigo, es cuando mayor seguridad puede usted tener en que Dios está escuchando, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Jamás va a despreciar a un hombre o a una mujer que acepte su culpa, que acepte su pecado y que se acerque a Él para que el Señor le vuelva a perdonar. Estoy totalmente seguro que si nos arrepentimos, Él nos vuelve a perdonar. Ese es el Dios que la Biblia nos notifica. Aquel Dios que nos ama y que nos ayuda a seguir adelante a pesar de nuestras debilidades. Para usted puede ser imposible, pero para Él no es imposible. Nada es imposible para Él. Se llame como se llame, la enfermedad, la necesidad, la persona. Aunque haya distancia de por medio, Dios no limita la distancia. El Señor no ocupa visa para ir a Estados Unidos a hacer un milagro. El Señor necesita viajar en un avión para traspasar los océanos y llegar a las personas para las cuales nosotros estamos orando. Dios, mientras nosotros estamos orando, donde quiera que esté la persona, ahí mismo Dios está orando el milagro. Nomás créale a Dios, el Dios de la Biblia, Dios creador de todas las cosas, que sustenta toda la vida, es Dios de la Biblia tiene un mensaje explícito para que la iglesia de Jesucristo lo prediquemos. Podemos predicar de todo lo que la Biblia dice y es importante, pero hay un mensaje físico que la Biblia nos pide que prediquemos. La Biblia nos pide que le digamos a los hombres que Cristo viene. Podemos decirle que puede salvar, y es cierto. Podemos decirle que puede hacer el milagro, y es cierto, es verdad. El Señor tiene el poder para hacer todo ello. Nada lo limita, nada lo limita. Pero usted y yo tenemos que recordarnos a nosotros mismos y recordarle al mundo entero que Jesús viene. Cristo viene y esto es real. Así como fueron reales los milagros del Antiguo Testamento, el poder de Dios haciendo prodigios en el Antiguo Testamento, así como el Dios que estuvo entre nosotros haciendo milagros es real y es comprobable todas las cosas que Él hizo, así mismo es real que Él viene y un día regresará. A su nombre. Cristo viene, hermano. Él viene por nosotros. Dice que viene por su pueblo, viene por los suyos, y que cree. Ese pueblo somos usted y yo. Si usted no lo cree, es su problema, pero yo lo creo. Y si habemos otros aquí que le creamos, pues bueno, si hoy fuera el arrebatamiento, nos vamos con Él. A su nombre.
En Hechos capítulo 1, versículo 11, los ángeles que se aparecieron al lado de los apóstoles cuando el Señor Jesucristo estaba siendo levantado en una nube, le dijeron: ¿qué están viendo ustedes al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Así que mira, mi hermano, desde que el Señor Jesucristo fue levantado en una nube al cielo, 50 días después de su resurrección, de su crucifixión, fue derramado el Espíritu Santo sobre aquellos 120 en el aposento alto. La presencia de nuestro Dios, el fuego de su presencia, su Espíritu Santo, empezó a habitar en el corazón y en la vida de los hombres que esperaban ser llenos del Espíritu Santo. Esos 120 representan a la iglesia a nivel universal, la iglesia de Jesucristo a nivel universal. La misma presencia del aposento alto, aquella presencia misma que se movió cuando todo estaba desordenado y vacío. Génesis capítulo 1, versículo 2, empieza hablando que aquella presencia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, aquel Espíritu que le empezó a dar forma a todas las cosas, a poner todo el caos en orden y a plantar árboles en un lugar, a poner peces en el mar, a dividirlo todo, a hacerlo todas las cosas. Ese mismo poder fue derramado en el lugar del aposento alto, para que la iglesia de Jesucristo fuera llena de esa presencia. Usted y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Si usted no lo cree, el problema es suyo. Lo que creemos, sabemos que el Espíritu Santo que le dio forma a todas las cosas, el que respaldó el ministerio del Señor Jesucristo, el paracleto del Señor, el representante de Dios habitando en medio de nosotros, el que bautiza con su presencia, el que da dones, el que da ministerios, el que escoge a los hombres que van a ser su instrumento, está en nosotros, está aquí en nuestro interior. Su presencia habita en nosotros. Y eso es lo que se nos ha, de cierta manera, a los hombres se les ha vuelto imposible de entender, que Dios nos ha escogido para que seamos su habitación, para que Él habite en nosotros. Nosotros con nuestra propia fuerza no lograríamos nada si no fuese porque Él está en nosotros. Nuestra inteligencia no lograría nada si no fuera porque Él está en nosotros. Nuestra valentía sería la valentía del mundo que solamente provoca problemas y caos, pero la valentía que Él nos ha dado ahorita ha sido efectiva para nuestra vida porque Él está en nosotros. No ha sido por nuestra fuerza, ha sido porque Él está aquí en nosotros. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Se manifestó en Génesis capítulo 1, versículo 1 para nosotros, para que todo aquel que lea la Biblia y crea en el inicio de todas las cosas entienda que el creador de todas las cosas es Dios. No fue de la gran explosión, fue Dios el creador de todas las cosas. En el Antiguo Testamento usted ve el poder de Dios manifestado desde caminando con Adán y Eva en el huerto del Edén. Ese mismo Dios que caminó con Adán y Eva ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo Dios que caminó con Adán camina con nosotros. A su nombre. ¿Me estoy explicando, hermano? Estaba pidiendo a Dios: Señor, yo quiero evangelista, prediqué con poder tu palabra. Señor, se levantó una muerta con nuestra oración, milagros fueron manifestados por el poder de tu presencia. ¿Qué está pasando con nosotros? Te vuelvo a repetir lo que dije en alguna ocasión: a la iglesia se le está olvidando que el Dios al que adora cada vez que va a la iglesia es el Dios todopoderoso que todavía sigue haciendo milagros. A la iglesia se le está olvidando el Dios que hace milagros. Por eso no hay avivamiento dentro de las iglesias. No es porque Dios no quiera, mucho menos porque Dios no pueda, es porque la iglesia está desconectada totalmente del poder del Dios al que dice adorar y buscar todos los días. Ya no le cree que todavía levanta muertos, que todavía sana enfermos, que todavía hace milagros. La iglesia de Cristo es la más incrédula de estos tiempos. Hay más chance que un católico prenda una vela a un santito y diga: me va a hacer el milagro, a que un cristiano por una oración le diga a Dios: Señor, ayúdame. Hay más chance que una veladora ejerza más fe en una persona que en la oración de un cristiano. Y estoy hablando de manera religiosa, pero si le piden al diablo a algunos es su bronca, pero parece ser que tienen más fe.
pedirle a la Santa Muerte y a otros cochineros que andan haciendo por allá, que la iglesia de Cristo le clame al Dios de los cielos, el que fue derramado, aleluya, dentro de la iglesia, que se derramó dentro de la iglesia, que padecía columna de fuego y de nube en el Antiguo Testamento. Ya la iglesia no está creyendo a ese Dios que tiene todo el poder. El avivamiento no va a empezar hasta que la iglesia entienda y se mueva en el poder del Dios Todopoderoso, al que debe de adorar cada día. Jesucristo es el mismo de ayer. El Dios que creó todas las cosas es el Dios del que usted y yo adoramos. Jesucristo es el mismo de hoy. No ha pasado de moda ni pasará de moda. De hecho, las modas no lo mueven a Él. Él es actual siempre. En todas las épocas que se mueva su presencia, Él es actual. No es antiguo, como muchos dicen. Tampoco es moderno, como muchos lo mencionan. Él simplemente es. No lo cambia nada, ni nada lo define. Solamente es. Siempre y por toda la eternidad, Él es Dios. Él es Dios. Y seguirá siendo Dios por los siglos. Y cuando dice por los siglos, define un tiempo que nos podemos imaginar, pero realmente, cuando la Biblia habla que será por toda la eternidad, no hay ninguna cantidad que usted se pueda imaginar que defina la eternidad como tal. Simple y sencillamente lo defino yo, porque es asunto mío lo que le voy a decir. Yo defino la eternidad como un eterno presente, como si siempre fuera la misma hora y nunca se va a acabar. No va a haber noche, no va a haber día, y siempre vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios. Así, un eterno presente, un presente sin fin, siempre será presente en la eternidad. No vamos a cumplir años, no van a pasar muchas cosas que ahorita pasan, pero lo más maravilloso de todo esto es que estaremos con el Cordero de Dios adorándolo y tendremos la dicha de adorar a nuestro Dios en un lugar especial que Dios tiene en aquel lugar.